López, pero no lo impuso. Pero avanzó un poco. Avanzó. Fue arañando un poquito. Tipo camino a eliminación de subsidios, y el subsidio del trigo, y otra cosa, pero eso no son relaciones laborales, sino las tarifas. Sí. Bueno, ese es como ha evolucionado el empleo temporal, que ya lo sabemos. O la relación entre el cuenta propia y el total de asalariados, o al revés, del total de asalariados a cuenta propia. Otra vez el punto de quiebre es que comienza a dedicar el 90. Empieza en la caída y resulta que los cuentas propias ahora son muchos, es decir, la relación es cada vez menor. Pero en plata blanca, formales y no formales en la mano de obra, ¿cómo es la proporción? Ese ya te lo mostré ahorita, déjame regresar, que era el 30 y pico % de formales. Ese no es. Aquí es 36% de trabajadores formales. 64. Bueno, este es, ya la vimos y esta también. Ya casi acaba. Por si acaso, en el 2017, trabajadores por cuenta propia son el 43% del total. Y los que tienen patrón, el 30 y pico, y de ahí para abajo. Es para enfatizar únicamente. ¿A qué se dedica la gente en Colombia? La mayoría de la gente está en comercio. Con dificultades, y ya empiezo hablando de organización, es que cuántos almacenes y cuántas tiendas y cuántas vainas hay, cuántos patronos existen. Entonces, que haya 6.300.000 trabajadores, pero distribuidos en cuántos patronos, esa relación no la tengo. Entonces, organizar a esa gente no es fácil. El segundo bloque es servicios comunales, sociales y personales, nosotros. Educación, salud, administración pública. Les voy a adelantar un dato. Hay como 830 sindicatos aquí. En el sector de servicios. En este sector que es salud, educación y administración. No, en administración pública sola hay 800 y pico sindicatos. Lo que significa que son muy fáciles de organizar. No, es que, a ver, hubo un momento, yo no me acuerdo exactamente cuándo fue, que anunciaron desde el gobierno, es que fue un anuncio público, porque lo exigía el Fondo Monetario, que había que reducir en un 10% la planta de personal del Estado. Yo no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero sí me acuerdo que fue el mandato del fondo. En ese momento, empresas que tenían un sindicato, la Contraloría, por ejemplo, pasaron a 100 sindicatos. Porque todo el mundo empezó a fundarlos para quedarse con el fuero de fundadores. Entonces ahora hay un montón de sindicaticos. Sí, Claro, toda la rama judicial. Sí, por ejemplo, en el sector bancario eso es impresionante. El sector financiero. Ahorita les cuento una cuenta. Cada cual con su sindicato. El sector industrial, por ejemplo, es el cuarto empleador del país. Hay más gente en la agricultura, un poquito más. Pero si hablamos de organización, también más difícil de organizar. Por sectores de la economía, aquí hay 3 datos. La barra verde es valor agregado. Este no es mío, aquí está la referencia. Uy, no se alcanza a ver. Pero ahí está, si uno hace clic ahí, la encuentra. Entonces este es el valor agregado del sector, por ejemplo, minas y canteras. Pues claro, ahí está el petróleo, ahí está el carbón, está el oro, produce mucho valor agregado por poco. Y de pronto no es porque la gente tenga salarios muy malos, que no son extraordinarios, sino que es poca gente. Recuerda que vimos en la relación. Sí, producen mucho, pero lo producen con poquita gente. Esta es agricultura, produce poco y hay poca, se les paga poco. Entonces, esta es la relación entre el valor agregado del sector, por ejemplo, y el
la industria, el conjunto de la industria. Y ahí vienen los otros. Este es electricidad, gas y agua, que tienen más o menos la misma connotación. Es que un acueducto que entrega servicios a cuántos millones de gente aquí en Bogotá, son muchísimos metros cúbicos de agua, pues el acueducto lo manejan pocos. Gas, pues el gas que lo sacan en Chuchupe y Ballenas, allá costa afuera en La Guajira, y después de ir para acá lo que hay es que bombearlo. Entonces poca gente y produce mucho. ¿Y ese que tienes allí, el otro alto? ¿Ese cuál es? Esta es intermediación financiera. En el caso del petróleo estaría todo ahí, Todo ahí. la explotación y digamos la refinación. No, la refinación está en industria. Ya, sí. Lo único que está aquí es los pozos. Los pozos. Y aquí está la refinería, la de Sí, Cartagena, sí, sí, la de Arranca, las de esas. Y por si acaso, por sectores, esta es la tasa de plusvalía. Entonces, que la de minas y canteras por el petróleo, pues es la que puntea, electricidad, gas y agua la segunda. En la construcción, eso sí es que explotan mucho a la gente. Aquí no es tanto la explotación de la gente, hay sindicatos fuertes. Aquí sí, ahí no hay nada, ahora lo vamos a ver. Entonces aquí se produce y se les paga una miserableza, ¿no? No es que la explotación no sea alta, porque ahí en minas y canteras la explotación es muy alta, Sí. la percepción salarial comparativamente es Es mayor. más o menos el caso de los pilotos de Avianca cuando la huelga. Claro. No, que les pagan mucho. Sí, seguramente para los patrones colombianos es mucho, pero si Efromovich los contrata es porque le producen a él mucho más de lo que les pagan. Ahí Están trabajando la poco. es intensísima. Bueno, el sector menos explotado, a pesar de todo, de los sueldos tan malos, es el sector del comercio. Son datos oficiales que hacemos. Ahí entran los ambulantes, No, esos son los trabajadores que tienen patrón. ya. Los ambulantes, pues lo que pasa es que como oficialmente no hay patrón, pues sí, ellos trabajan para los de Chicle Saban, para los cigarrillos de la Philip Morris, pero Formalmente, sí. esa cuenta no está. Pero ¿dónde están? Son cuenta propia. Ya. Recuerda que los cuenta propia Sí. vienen creciendo Vienen creciendo. rápidamente en el país. Bueno, aquí empezamos con los sindicatos. Administración Pública y Defensa, 827 sindicatos. Como decía mi amigo Mario Ortiz, más fuerza tiene un purgado que los 827 sindicatos. Cada uno de ellos, pues, ¿cuánto pesa? Nada. 100.000 tipos en casi 1.000 sindicatos, así, en promedio de 100, eso queda. En cambio, si fuera uno, la fortaleza sí sería notoria. Que fueran 2, 3, pero 800 sindicaticos, ¿no? ¿Eso qué? La vergüenza. En el comercio, este sí es explicable, son 740 sindicatos. Explicable porque eso está muy disperso. El empleado de la tienda del barrio Guilleceta de Perra Perdida, ese es un trabajador del comercio, que de pronto está sindicalizado, pero bueno. 500 sindicatos en la industria, bueno, después vamos a agrupar y a puntualizar un El poquito. servicios sociales y de salud 466. Eso es también pues altísimo. No, es que estos números, mira, se suponía que la decisión política de las centrales, era menos sindicatos, más sindicalistas. Y lo que se produjo después de ese anuncio fue justamente a lo contrario, muchísimos más sindicatos y menos sindicalizados. Alfonso, de casualidad tiene una información de referencia del comportamiento en otro país, en otro... Pero no la incluí. Ya. Sí, pero sí te la puedo mandar por correo. Y esa vía contraria a la propuesta por la dirigencia sindical refleja más bien, es una pregunta,
digamos, una táctica gubernamental, o sea, es que promover desde el Estado, a través del gobierno, la proliferación de sindicatos. Podría leerse... Bueno, dentro de unas 3 o 4 láminas te contesto, pero de una vez te lo adelanto, pues. Había como centrales obreras, la CUT, la CGT y la CTC, ¿verdad? Sí. Se promovió y se está promoviendo el renacimiento de la UTC, pero Uribe creó la CNT y el año pasado aparecieron 2 centrales nuevas, ya son 7 centrales en el país. Claro, impulsadas clarísimamente el caso de la CNT, fundada desde el gobierno de Uribe. No fue después de dejar el gobierno Juan Santos, sino siendo presidente. Bueno, y ahora tú encuentras que Medófilo, ¿cuándo fue que nos echaron de la CTC? En el 50 y... Estaba Alberto Lleras. En el 62, en el que fue el 10º Congreso. Bueno, ese congreso de la CTC, donde estaba casi todo el mundo, había un grupo chiquito de la UTC de Información, ese fue presidido por el presidente de la República, Alberto Lleras Camargo. Desde el gobierno se ha incidido siempre sobre el movimiento sindical, siempre, unas veces abiertamente, esa vez en la CTC, Alberto Lleras, hace poquito en la CGT, presidida por Duque. ¿No lo vieron en las fotos? Mesa central durante todo el evento, la CGT. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se distribuye ahora, cuál es la tasa de sindicalización por sector? Mire, la tasa más alta es la de electricidad, gas y agua. Aquí están Sintraelecol, está Sintraendes y en parte está la USA. Pero tienen más o menos 1/3 de los trabajadores sindicalizados. Pero de ahí se desprende hacia abajo hasta la construcción, que es el más débil. Y es un sindicato, bueno, hay varios sindicatos, pero el más fuerte es debilísimo. Ese a duras penas organiza las jugarretas de tejo de fin de año y no hacen nada. Es que tienen, además de todos los conflictos en Colombia, tienen una dificultad. Estos sí son rateros, trabajan a ratos. Ellos van, pegan, construyen un muro, les pagan el muro. Y por allá dentro de 15 días te llamo para que levantes otro. Así van, esa es la forma de trabajar de ellos. El contrato a destajito, porque es por pedacitos chiquitos, entonces es muy complicado. El 1% de los del comercio, el 2% de la agricultura, el 3% de la industria, lo que es una desgracia. De minas el 7%. Anotando que en el petróleo el sector es mucho más grande, pero en el carbón, en el oro, en las esmeraldas, en el ferroníquel, etc., la tasa de sindicalización es mucho más baja, lo que da un promedio de casi 7. Entre nosotros, el 10, pero bueno, o por cantidades de sindicalistas. Los datos son lo mismo de la gráfica, la misma vaina. Sencillamente para puntualizar los números. Pero ¿qué ha pasado? No es una instantánea, como es la película. Aquí la película está desde el 45, que hay un ascenso en la tasa de sindicalización en el comienzo de la década del 60. Y luego hay una caída drástica y sigue cayendo. ¿Qué es seguir cayendo? Cae por debajo del 4. Como 3,5. Sí. La tasa nacional de sindicalización. Lo que pasa Estados Unidos es 9 puntos, que es baja. Que baja. En las estándares internacionales, pero aquí Es casi inexistente ya. Sí. Pero también complicaba la tendencia. Es baja, pero con tendencia a seguir bajando. Claro, uno de los problemas es que los sindicatos han sido golpeados. Y fuertemente. Y van a seguir creciendo el número. Eso. Y eso tortura. Yo me acuerdo alguna vez, no hace mucho, que yo les echaba una carreta a los cementeros de Cementos Nare, por allá,
era de esa zona de Antioquia. Estaba discutiendo con ellos, todos están por fuera de toda organización. No, la organización sindical sí están en Sutimac, por fuera de organizaciones políticas. Y pues, y uno de sus funciones, pues, claro que los invitan. Y alguno de ellos se paró y me dijo, oiga, profe, ¿y cómo nos garantizan a nosotros que no va a volver a pasar lo que pasó en Santa Bárbara? Santa Bárbara, Cemento Celcairo, 1963. Estaban los cementeros y les llegaron de otros, no solo estaban del Cairo, pues haciendo de su meeting en una calle. Y yo tengo por ahí la narración de un tipo que me aprendí su nombre, Hans Siegert, que era el director del hospital del pueblo. Y aquí está el hospital y aquí está la calle donde estaba. Y el tipo narra que estaban policía y ejército flanqueando y cerrando. Y el tipo desde el hospital mirando. Y de pronto empezó el bromeo. También tengo una relación de los muertos. La relación de los muertos y dónde trabajaba cada uno, que no sé qué. Y esa imagen, eso fue en el 63. Y lo que estoy diciendo que hablaba con el trabajador de la cementera fue hace 6 meses. Él no vivió eso. Pero está aquí. Está en la memoria de la gente, aunque no lo hubiera vivido. Dijeron, ¿quién nos garantiza que no vuelve a pasar eso? Pues nadie, no se nos puede garantizar. Haremos todo el esfuerzo y la comunidad internacional ahora con los aparaticos estos, pues están mucho más pendientes de las barbaridades que se cometan. Esperemos que no pase nada. Ah, pero entonces lo garantizan. ¿Yo cómo se lo voy a garantizar? No, yo no me meto. Pero bueno, aquí están los... no, este no es por sectores, ahorita les muestro por sectores, pero aquí hay amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, detención arbitraria, hostigamiento, no sé qué. Esta es la relación de... Esto es en 5 años. Pero eran temas de faldas, no decía. Y claro, entonces los trabajadores, ¿qué han hecho? Ellos cuando se organizan y se sindicalizan, ya no pelean. Entonces, huelgas. Una en el 2017, 6 en el 2017. No tengo aquí, no traje más información, pero la cantidad de huelgas, eso prácticamente desapareció. Entonces son los tipos de acciones que han desarrollado los sindicatos y fracturados, así como les dije, adelante esta, la CNT de Uribe, la CSPC y la CTU recién creaditas, tienen asiento en las negociaciones con el Estado, al igual que la CUT y que la CTC y que la CGT. Ahí están. Bueno, se lo inventaron. ¿Qué no les parece? Oiga, 4 de cada 100 organizados. Y esos 4 partidos en 8, porque son 7 centrales, más los que no están en ninguna. 4 partidos en 8. Y 96 en nada. Yo insisto lo que decía Mario, más fuerza tiene un pulgado. Y Alfonso, estas 2 nuevas, ¿quién las creó? Son de estatales, fundamentalmente. Si son de estatales, ¿tú no crees que hay un mano desde el gobierno? El 95% de los afiliados a las 2 esas son estatales. Al tiempo que se estimularon las cooperativas de trabajo. Pero las cooperativas de trabajo asociados ya las cancelaron. No, las que creó el gobierno para que eliminar el contrato directamente por parte de los empresarios. Pero es que se inventaron otro. Ellos cancelaron y legalizaron las cooperativas de trabajo asociados, pero legalizaron el contrato sindical. Entonces tenemos centrales como la CGT. Diga, la CGT es intermediaria en contratación de trabajadores y ellos cobran. Es decir, la empresa cualquiera no busca a sus trabajadores, busca a la CGT. Y la CGT les suministra a los trabajadores. Y por cada trabajador o por cada peso que le pagan al trabajador, le dan una cantidad a la CGT
Julio Roberto Gómez es un rico del carajo. El Pelecha vive de esa plata. Tiene montones de contratos sindicales firmados, es la nueva modalidad. Ya no es la cooperativa. Pero Entonces, como Julio Roberto era el único que se estaba embolsillando la platica de la intermediación, empezaron a surgir otras. ¿Llega? Bueno, esto vuelve a ser, estamos colocados, vuelve a ser los atentados y tales, es que hay un par, esta también debió ser antes, porque esto es por sector. Disminuyeron los casos en educación, pero subieron los casos en el sector agrario, subieron en el sector minero. Entonces en el 2016 44, en el 17 21. Y ahí está la relación. Hay algunos que medio se han visto favorecidos y ya los dejaron quietos, parece, pero hay otros en los que se agudizan. ¿Sí? 5 minutos. Bueno, este es discurso. El discurso de cómo ha sido la violencia contra los trabajadores. Detrás de ese discurso, en otra presentación, yo narro la historia de las masacres de los trabajadores desde 1911. Yo me acuerdo cuando Sergio de Subiría y un nuestro fueron a escribir o buscar las causas de la violencia, de la guerra, de la guerrilla, de la FARC y el Estado, que hubo el debate sobre desde cuándo debía plantearse la vaina. Y los más osados decían, no, por ahí desde el 48. Y yo les decía, no, siquiera desde el 28. Pero si apretamos desde el 11, la primera masacre de trabajadores que masacre, no un asesinato, sino grupo, 1912, los que formaron el Partido Obrero, que duró un año. Y de ahí para acá, y cómo van a excluir la masacre de las bananeras, es que hay una sucesión de violencia contra los trabajadores que se ha mantenido todo el tiempo. Hasta el 60 y pico fue directamente ejercida por el ejército colombiano. 70. Y después aparecieron los paracos. Ya no el ejército directamente, sino con cambio de nombre. Pero bueno, no es el discurso, estos discursos. Ay. Y eso se traduce en 3 láminas de Gini. Del Gini de ingresos, ya no de propiedad de la tierra. Por si acaso, el quiebra también es en el 90. Claro, los añitos anteriores ya mostraba que iba a cambiar la tendencia del descenso del PIB. Y de pronto se frena el descenso, se estabiliza un poco, pero después del 90 sigue definitivamente disparando. Con una observación. Hasta este punto, Planeación Nacional publicaba cada 3 meses la cifra. Cada 3 meses. De pronto desapareció. Y desapareció por un periodo de varios años. Bueno, tengo cifras de la CEPAL y de la CIA, que también lo recopila. Y llegó a ser superior a 0,6. Y eso es una exageración. 0,6 en el mundo es una barbaridad. ¿Qué es una barbaridad? Mientras más oscuro, más desigual. Pues yo creo que a China le quisieran joder, pero después de China, los más oscuros, ahí estamos, los países más desiguales del mundo. Esta es información, no puse de frente. Grave. Y una cosita pequeña. Cayeron los precios del petróleo. Si cayeron los precios del petróleo, dejó de entrar dólares al país. Si dejan de entrar dólares al país y la demanda de dólares sigue existiendo porque hay que pagar las importaciones, pues el dólar se hace más caro. Entonces el dólar se trepa, ahorita lo muestra. La deuda crece, el servicio de la deuda crece. Las importaciones se hacen más costosas. La falta de plata aumenta. Entonces hay que
restringir el gasto, hay que hacer reforma pensional, reforma tributaria, que sufrimos, y hay más deuda y más privatizaciones, como la ISAGEN, por ejemplo. Pero bueno, ese es el crecimiento de la devaluación, estamos a 3.000 y pico de pesos. Y esta es la deuda, la evolución de la deuda, con una observación que aporta un elemento distinto a los anteriores. Esta es la deuda interna, esta es la deuda externa. Ustedes recuerdan que durante bastante tiempo la FED, el Banco Central de los gringos, bajó las tasas de interés, lo que significaba que los préstamos en dólares allá eran baratos. Entonces hubo mucha gente, bueno, no sé cuánta, pero hubo gente que hizo préstamos a interés bajo en Estados Unidos. Y con esa plata que consiguió allá, con intereses bajos, compró títulos de deuda en Colombia que pagaban intereses altos, para quedarse con el diferencial de las tasas de interés. Hubo gente que se enriqueció con esa diferencia. Eso se empezó a manifestar así como en serio por ahí en el 2000, 2001. Consuelo Humada tiene unos datos sobre el tema, pero ella no se refiere a gente, sino a entidades financieras colombianas. Ah, pues claro. Esa Pero es. lo que pasa es que yo te hablo de gente, porque en el 2001 exactamente, cuando Santos era ministro de Hacienda, y yo fui con la dirección de la FECODE a reunirme con el ministro de Hacienda y el equipo, Juan Manuel Santos, el que estaba a su lado, que era un pastuso que también estuvo en la negociación. ¿Montenegro? No. Ahora se me escapa. En la discusión, que ellos lo que querían era dejar de darle plata a la educación, a la salud y al saneamiento básico, para usarla para controlar el monto de deuda. Y yo recuerdo haberle dicho a ellos, pues, oiga, busquen la plata donde está. Busquen a estos vergajos que piden plata en el exterior, tienen capacidad de crédito, y luego se la prestan al gobierno colombiano para quedarse con los intereses que pagamos todos nosotros. Ahí cayeron los dos. El pastuso, que no me acuerdo, que se convirtió en mi enemigo desde ese momento, imposible que se me olvide el nombre de mi enemigo, y Juan Manuel Santos. Personas, obviamente instituciones lo hicieron toda la vida, empezando por Luis Carlos Sarmiento Sí. Angulo. Bueno, montos de deuda, cómo se creció, cómo se crece la deuda pública, quién la debe en el Estado, eso, o esta, que es tal vez la más diciente, deuda interna, deuda externa. Este es el gobierno central, las anteriores son del Estado colombiano global, este es el gobierno central, deuda interna, deuda externa. Y estos son los servicios de la deuda, intereses.